todos los presentes. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, cuando son las 9:03 del 18 de julio del 2025. Han comunicado su excusa a esta presidencia por el Grupo Municipal Socialista, don Gonzalo Silgado, y por el Grupo Municipal por y para Malpartida, Isabel Plano. Con estas excusas comunicadas, señor secretario, damos comienzo al orden del día. El primer punto. Incoación del procedimiento de responsabilidad por vicios o defectos constructivos en el pabellón municipal del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. Bien, una apreciación de orden, sobre todo del punto que no es pabellón municipal, pabellón multiuso, para que no nos confundamos con el actual pabellón polideportivo, que es el José Luis González, a efectos sobre todo también del ciudadano, ¿no? Bien, pues pongo un poco en antecedente a todos los presentes del por qué traemos este punto al orden del día. En relación a la reclamación por daños, por vicios ocultos o por defectos del pabellón multiusos Toni Pedrera. Y fue el 15 de mayo del 2015 cuando se formaliza contrato de obra de construcción del pabellón multiusos de Malpartida de Cáceres, levantándose acta de recepción en el año 2017 y procediendo ya a la devolución de la garantía en el año 2018. Una cuestión esta que se ha puesto en relieve sobre la mesa, que evidentemente estamos sujetos a unos plazos de subvenciones y teníamos que cumplirlo, por eso se procedió, evidentemente, una vez que el pabellón ya estaba en funcionamiento, a devolver la garantía. Sin embargo, con el tiempo se empiezan a observar una serie de patologías y ya en el año 2021 se realiza un informe donde, que con el tiempo se ha ido ampliando, donde ya se van poniendo de relieve varias anomalías y desperfectos que la empresa constructora no era capaz de solucionar, aunque es cierto que han venido, una vez finalizada la obra, en varias ocasiones. En el año 22, el 9 de febrero, se dio audiencia a los distintos contratistas a efecto de que alegaran lo que estimaban oportuno con respecto a su responsabilidad en el informe de patología, y unas semanas después, el 25 de febrero del 2022, se recibieron sendos escritos de alegaciones de las partes, tanto de la dirección de ejecución como de la empresa constructora, que sin eludir sus responsabilidades ponían diversas circunstancias que atenuaban o que justificaban los hechos acaecidos, solicitando que se valorara en un contexto global la ejecución del contrato. Posteriormente, el 28 de febrero del 2022, se recibe también escrito del proyectista y director de la obra, que tras su solicitud de ampliación de plazo cursada, pues aducía ausencia de responsabilidad por su parte. El Ayuntamiento, mientras todo esto, pues estábamos en ese tira y afloja burocrático entre reclamaciones, responsabilidades y las alegaciones que nos presentaban las partes, pues tuvo que llevar a cabo en el año 19 varias reparaciones, entre ellas pues colocar unos toldos y unos paramentos textiles en el interior del pabellón por importe de 35.271 euros, con el objetivo de intentar paliar la entrada de humedad, y también en ese año se llevó a cabo un tratamiento de policarbonato para cerrar 56 huecos del lateral que da a la piscina municipal por importe de 10.420 euros, que también fueron asumidos con fondos propios del Ayuntamiento. Sin embargo, como las deficiencias continuaban, el 13 de junio de este año y desde el 2022 caducó ese procedimiento, entre otras cosas que ahora argumentaré. Hemos vuelto a reabrirlo porque entendemos que no han prescrito daños y hemos iniciado el pasado 13 de junio nuevamente este expediente de responsabilidad por vicio oculto. Entendemos que el plazo, como he dicho, no ha prescrito todavía por estos vicios que se han ido detectando a lo largo de estos tiempos. Y, bueno, pues el procedimiento administrativo ahí lo tienen desde el pasado 13 de junio hasta la fecha. Se han hecho sendos informes municipales, tanto de Secretaría como del técnico. Se ha pedido un informe pericial y se ha contratado a un gabinete de abogados, que es el que nos ha puesto un poco en qué línea seguir para no tener carencia de ese procedimiento administrativo y que no pueda surtir efecto. Es decir, con toda la burocracia que existe hoy en día, con toda la especialización y profesionalización que conllevan estos procedimientos, tenemos que ponernos en manos de profesionales que nos asesoren cómo hacer correctamente esta reclamación, porque estamos hablando de mucho dinero, y cómo hacerla correctamente pues, para que nuestros propios errores en esa tramitación no nos perjudiquen. Entonces, todo esto es mucho más lento, pero seguimos poco a poco en ese paso. ¿Qué defectos o qué vicios se han detectado desde entonces en el pabellón? Pues podemos dividirlos en dos tipos: de defectos graves que impiden el uso normal del pabellón
y otros defectos menores. Entre los defectos graves pues, está principalmente la filtración de agua de lluvia a través de los lucernarios de la cubierta, que se han ido paliando poco a poco, pero todavía queda algo. Y según el informe pericial, se ha debido a un defecto, a una defectuosa resolución constructiva y por un déficit dependiente en el proyecto. Por entrada, humedad ambiental y condensación al interior del pabellón, generándose problemas de resbalabilidad del pavimento deportivo que limita considerablemente su uso. Según este informe, es también porque el envolvente del pabellón no se ha utilizado el correcto o no se ha aplicado las medidas correctas. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo defecto tiene que tener un origen, y ese origen al que nos pone de relieve este informe pericial nuevo que hemos encargado. También el deslizamiento excesivo de la superficie deportiva que impide la práctica de algunos deportes. Y, por último, problemas de seguridad y uso y mantenimiento del edificio al no disponer del mismo de escalera de acceso a la cubierta para su trabajo de reparación, mantenimiento, conservación y limpieza, así como una línea de vida para estas tareas de mantenimiento. Esos podrían ser los defectos más graves. A nivel de defectos menos graves, pues está la oxidación de la chapa de ployé. El de ployé es el material envolvente que tiene el pabellón. Las fisuras en el pavimento alrededor del edificio, fisuras en la pista deportiva y en la junta de dilatación, puertas cortafuego, que alguna está descolgada, arrastra y demás a la hora de abrirse, alguna fisura en el suelo de las duchas, riesgo de cortes y golpes por los usuarios porque hay alguna chapa que se ha levantado, etc. Este informe que nos ha hecho el perito pues viene a cuantificar el presupuesto de reparación de estas patologías, que el presupuesto material de obra serían 78.810 euros y la inversión final, una vez que a eso le añadimos tanto los impuestos, el IVA, beneficio industrial, seguridad y salud laboral, honorario facultativo, se elevaría a 142.035,22 euros. En resumen, para nosotros es una infraestructura muy, muy importante para la Malpartida, que nos está posibilitando la realización de muchas actividades que sin este multiuso no hubieran sido posibles, pero es cierto que no se puede usar al 100%, pues para deportes de mayor contacto como es el baloncesto, el fútbol, sala, etcétera, por lo cual, pues evidentemente este equipo de gobierno pide perdón. Pero no hemos cesado en estas reclamaciones, aunque va mucho más lento de lo que nos hubiera gustado por los argumentos que he expuesto antes, pero insisto que se ha reclamado en varias ocasiones, las empresas han venido hasta que ya hemos visto que por mucho que vinieran a reparar no se acababa de conseguir el objetivo buscado. Como he dicho, hemos tenido que contratar un gabinete jurídico que nos ha dicho el camino a seguir y precisamente este acto conviene del asesoramiento que nos han dado. En la otra ocasión la reclamación la hicimos por resolución de alcaldía, entendíamos que era lo que procedía. Sin embargo, al ser una obra que ha sido contratada por el Pleno del Ayuntamiento por su volumen, para evitar caer en posibles vicios que anulen el procedimiento, nos han indicado que debe ser este Pleno, como órgano de contratación, quien lleve a cabo también la reclamación. Por tanto, lo traemos a este Pleno de forma extraordinaria porque nos urge la reclamación antes de que pueda prescribir la misma y insisto que para nosotros es una infraestructura muy importante en la que no tenemos duda que en un futuro se podrá usar al 100% como era su objetivo. Por tanto, dicho todos estos argumentos y explicado los motivos que lo traen al Pleno, proponemos al Pleno, primero, incoar procedimientos de responsabilidad por vicios ocultos en la obra Construcción Pabellón Multiusos Municipal de Malpartida de Cáceres contra Agente Constructor, Estrago Sociedad Anónima y GED Integral Sociedad Anónima, que es la UTU 32461378. Agente Proyectistas del proyecto, don Eduardo Reverigo Martín y Antonio María Ibarra Castro. Agentes directores de la obra, que son los mismos arquitectos anteriormente indicados, y agente directora de ejecución, Ana Isabel Acedo Chávez, a fin de determinar y, en su caso, exigir sus responsabilidades en el asunto. Es decir, cada uno tendrá una responsabilidad, eso es lo que habrá que dirimir en este procedimiento que mucho se nos antoja que irá a vía judicial. En segundo lugar, proponemos al Pleno ordenar la sumisión del expediente a trámite de audiencia a los interesados en los términos prevenidos en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con notificación a todos ellos del presente acuerdo de Pleno. Tercero, que se remita a los servicios técnicos para que emitan su correspondiente informe. Y cuarto, tras el informe técnico, remita a esa Secretaría para la emisión del informe propuesta de resolución.
Este es el acuerdo que traemos al Pleno y que proponemos su aprobación. Por el Grupo Municipal Socialista, doña Olaya, tiene usted la palabra. Nuestro voto es a favor, porque como malpartideños lo que nos interesa es que realmente el multiuso se arregle. Pero nos llama la atención que el primer año tras la recepción se devuelva la fianza sin ningún tipo de problema, cuando prácticamente desde el principio estos problemas son evidentes. Y que además en 2021 ya hay un informe técnico del arquitecto con los mismos defectos con los que ya se contaba casi desde el 2017, cuando asociaciones y equipos se negaban a jugar en él por un mal acondicionamiento de las pistas e instalaciones. Y si por la dejadez mostrada por el Ayuntamiento, que tiene constancia, pero ha dejado pasar los plazos, no se ha intentado solucionar antes. Estamos a favor, pero ¿por qué se inició un expediente en 2021 con los mismos defectos que existen ahora y se dejó metido en un cajón? ¿Por qué el informe de 2021 no se le da audiencia hasta febrero de 2022, casi 5 meses después? ¿Por qué las alegaciones no se vuelven a retomar en ningún pleno posterior? ¿Por qué no se ha hecho nada antes de todo esto, cuando todos somos conocedores de todos estos defectos? Y, por último, ¿quién y cómo se va a hacer cargo de los más de 100.000 euros que costaría el arreglo según el presupuesto general que nos han pasado, si la empresa no termina de asumir la responsabilidad por el paso de estos plazos? Nada más. Bueno, yo les agradezco el voto a favor, pero discrepo de algunos de los argumentos que están dando ustedes. Es decir, la devolución de la fianza lo he explicado yo creo ya en 2 o 3 ocasiones. Si ustedes no lo quieren escuchar, pues no lo escuchen, pero nosotros estamos sujetos a unos plazos que si no cumplíamos en esos plazos, pues evidentemente habría que devolver la subvención que nos dio la Junta, que si no recuerdo más fue cerca de 400.000 euros los que puso la Junta, más lo que luego puso el Ayuntamiento para finalizar la obra, que creo que fueron en total cerca de 700.000 euros. Evidentemente, si no lo hacíamos en plazo, pues íbamos a tener un problema que era de devolución. Eso no quita la devolución de la fianza, que no se puedan seguir reclamando los daños, deficiencias y vicios ocultos que pueda tener el pabellón, porque muchos van a surgir en un plazo de 10, 12 años y eso se pueden seguir reclamando. Una cosa no quita la otra. Por tanto, yo creo que eso ya le he dado amplia información al respecto. No exageremos el tema, que a ustedes yo sé que les gusta porque esto es un arma arrojadiza a nivel político, no exageremos el tema en el sentido de decir que las asociaciones y los equipos se negaron a jugar. Solamente, que yo sepa, hubo uno que fueron los equipos de fútbol sala del Malpar. No había asociación de fútbol sala en aquel entonces. El baloncesto no se negó porque no quiso en ningún momento, dijo que ellos estaban bien en el polideportivo. Y, de hecho, el Malpar, los Benjamines, Zagalí y demás han estado jugando siempre en el pabellón. Entonces, no fueron tantas las asociaciones o equipos que se negaron a participar. También he explicado que se han estado haciendo reparaciones constantemente, pero es cierto que cuando se inició el procedimiento administrativo de reclamación, el año 21-22, que caducó finalmente, no ha sido porque se haya guardado en un cajón, como ustedes dicen, ha sido porque en ese intervalo ha habido tal burocracia en este ayuntamiento y tal déficit de personal que hemos tenido que ampliar con un TAC, con un puesto de funcionario que se nos fue, etcétera. El secretario acaba de llegar y, evidentemente, tanto trabajo había que no nos dio tiempo a finalizarlo porque es un procedimiento muy complejo. Vista esa carencia, estamos en plazo, se vuelve a reabrir y sí nos ponemos en manos de un gabinete para que haga ese trabajo porque es imposible llevarlo a cabo por parte de este ayuntamiento al 100%, como habíamos intentado. Por tanto, estamos todavía en plazo. ¿Más lento lo deseado? Sí, por eso pido disculpas, porque es evidente que se puede haber hecho mucho más rápido. ¿Y quién va a pagar esto? Pues precisamente este informe que sale es para reclamarles a los agentes intervinientes en la obra que se hagan cargo cada uno de las responsabilidades que conlleve. Uno dirá que la culpa es del proyectista, otro dirá que es de la empresa. Por eso mismo nos hemos puesto en manos de un gabinete, porque administrativamente nosotros no teníamos capacidad de defender un procedimiento tan complejo como el que es. Insisto, estoy de acuerdo que se ha tardado más de lo deseado, pero la responsabilidad nuestra conlleva que sigamos trabajando por este multiuso. Y, ojo, no olvidemos lo que ha supuesto el multiuso con estas carencias, que somos los primeros en reconocerlas, porque gracias al pabellón multiuso Toni Pedrera podemos hacer clases de mantenimiento, clases de zumba, pilates, etcétera. Se pueden llevar los vestuarios, se pueden utilizar por todos los eventos deportivos que organiza el pádel o el fútbol en la ciudad deportiva. El campus de fútbol y partidos de fútbol sala de Benjamín, Zagalín y demás también se desarrollan allí.
Clausura de exhibiciones como de las escuelas deportivas también se pueden hacer allí, clases de defensa personal también se han hecho allí, torneos de 3x3 baloncesto también se han hecho allí, veladas de boxeo, etcétera. A nivel educativo, toda la escuela tirolina durante el verano se organiza allí. Si no fuera por el multiuso, difícilmente podríamos hacerlo, lo tendríamos que llevar a la Casa de Cultura, mucho más lejos de la piscina, del parque, etcétera. A nivel cultural se han hecho musicales, se han hecho conciertos, se han hecho fiestas, se han hecho cotillones, conciertos de DJs para los chavales, etcétera. Hemos organizado alguna que otra cabalgata cuando ha llovido mucho, hemos hecho rutas contra el cáncer, hemos hecho ferias del emprendimiento, otras exposiciones, es decir, no quitemos importancia a una infraestructura que, insisto, para nosotros es básica, que no se puede utilizar al 100%, pero que nos ha dado una salida a la hora de posibilitar eventos que antes no teníamos. Por tanto, cada cosa en su justa medida. Y la responsabilidad del Ayuntamiento es que se han hecho algunas mejoras a instancia de facultativo, como el tema de los toldos, y las empresas han intentado arreglar la cubierta y otras carencias en varias ocasiones, pero insisto, no nos hemos quedado cruzados de brazos, aunque algunas cosas sí se han hecho y no hemos conseguido el objetivo final, que es por lo que iniciamos este procedimiento. En definitiva, que yo entiendo las críticas que ustedes nos hacen de la tardanza en el tiempo, pero que no todo es tan fácil como parece, ni tenemos los medios, porque esto es un ejemplo más de cómo se está superprofesionalizando, especializando y burocratizando todo lo que es la contratación pública, y este es un ejemplo de que finalmente tendremos que llegar incluso a los juzgados. Me temo, ojalá no, pero me temo que tendremos que llegar incluso a los juzgados en este tema. No, es que las respuestas que me han dado han sido a medias, porque mi pregunta no ha sido ¿quién se va a hacer cargo? No, ¿quién se va a hacer cargo si la empresa no termina de asumir esos plazos? Porque según la Ley de Contratos del Sector Público, una vez pasados los 2 años del conocimiento de estos vicios, ya no se tiene por qué hacer cargo la empresa. Y si el informe técnico es del 2021, la empresa puede sujetarse a esto perfectamente. Por ejemplo, cuando hablamos del mantenimiento de los mayores, ¿cuántas clases de yoga, pilates se han tenido que dejar de hacer porque el suelo está impracticable, porque está inundado, porque hace frío? O sea que sí, se hacen muchos eventos, pero no al 100% de lo que se podría hacer en ese multiuso, que es lo que se supone que se necesitaba en Malpartida. Esas eran mis preguntas un poco más afinadas, no solo por encima, sino entendiendo la pregunta completa, solo una parte. Bueno, yo le vuelvo a contestar. Evidentemente, si iniciamos un procedimiento de reclamación para que se haga cargo la empresa. Eso que dice usted es una interpretación que ustedes han hecho libremente de la Ley de Contratos del sector público. Lo que viene a decir el informe jurídico en el que nos estamos basando nosotros, en que mientras duran los vicios, y algunos de ellos son ocultos, otros se sabían, pero mientras esos vicios permanecen, no caduca lo que es la acción de reclamación en la misma. Al menos así lo entendemos nosotros y el gabinete jurídico en el que hemos puesto manos. Si ustedes saben más que nosotros, pues bueno, pues tendremos que enmendar la postura. No, disculpe, estamos en intervenciones, no se puede intervenir cuando está hablando otra persona, vamos a respetar los turnos. Pero no, la ley no es como usted lo dice. La ley distingue entre los vicios. Unos son más graves, otros son menos graves, otros son funcionales, y cuando estos funcionales se dilatan en el tiempo, evidentemente no prescribe lo que es, y menos cuando se han ido realizando una serie de mejoras que no han dado el resultado. Insisto que nosotros al final, por la complejidad del procedimiento, nos ponemos en manos de un gabinete jurídico, intentando, evidentemente, que se hagan cargo de estas anomalías. Que no se quieran hacer cargo en una primera fase administrativa, pues iremos a la vía judicial, y en la vía judicial pues ya nos dirá el juez, ¿tienen ustedes razón? No tienen razón. Y luego, si nos dicen, ¿tienen ustedes razón? Pues dirán, pues la empresa constructora le corresponde pagar X, al proyectista X, a la ejecución de obra X. Eso, evidentemente, es muy difícil de discernir y de calcular, pero para eso se inicia este procedimiento. Aún así, con independencia del resultado final, el Ayuntamiento tiene presupuestado 50.000 euros para mejorar, hacer el cerramiento lateral en policarbonato del lado norte, por decirlo así, que es el que da la plaza de Esné, y meter ventilación forzada para intentar evitar que entre la humedad exterior, y al mismo tiempo el repintado de toda la pista con resinas acrílicas deportivas, que ya hemos comprobado que es una pista que permite la práctica deportiva del fútbol sala, que es el principal deporte que tiene esta carencia, más que por la pista, por el tema del aforo, que evidentemente
aumentaríamos el aforo a casi 300 personas. En fin, esto es la propuesta, esto es la apertura del procedimiento. Como todo, va a ir muy lento, esto no se va a solventar en unos meses, va a ir muy lento. Y nada, nosotros el siguiente paso, una vez abierto el procedimiento, pues será reclamar a todos los agentes que he citado anteriormente su responsabilidad. Ellos se van a oponer y con esa oposición pues nosotros tomaremos una decisión administrativa que seguramente sea recurrida en contencioso administrativo, entiendo que es la vía, ¿no? En contencioso administrativo por parte de los agentes afectados. Iniciamos, por tanto, nuevamente el procedimiento de reclamación de daños. Votos a favor en los términos que se ha expresado anteriormente. 6 votos en contra, 0 abstenciones. Perdón, voto a favor, no, perdón, disculpen. Se aprueba, sí, se aprueba por unanimidad de todos los presentes. Le agradezco el voto. Insisto, entiendo las críticas y reticencias que tienen, pero es mucho más complejo de lo que simplemente parece. Y bueno, vamos a intentar que llegue a buen puerto, aunque sea con más dilación del tiempo. Sin más asuntos que tratar, a ser pleno extraordinario, siendo las 9:24, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos los presentes.